Bueno, esa frase final, Josefina, es la peor, ¿no? Cientos de familias que han vuelto a quedar como a la deriva de nuevo. Primero, o sea, refugiados porque ya no tenían un lugar, porque ya cayeron en otro y porque encima se complica donde están. Sí, ahora a partir de ayer, después de estos incendios, la mayoría de las personas, bueno, no sabemos dónde están. Entre las 12.000 personas hay 35 que habían dado positivo de casos de COVID y ahora pudimos recuperar solamente a 8. El resto, bueno, están por las colinas escondiéndose porque no quieren volver a una situación como la que vivieron algunos hace casi 5 años. Están en situaciones inhumanas. Desde Médicos Sin Fronteras venimos alertando de esta situación hace varios meses, hace años también, pero sobre todo desde abril, que las autoridades griegas han directamente confinado y no dejado salir a estas 12.000 personas de este campo que era un centro de tránsito y ahora se convirtió en el campo de refugiados más grande de Europa. ¿Por qué no las dejan salir las autoridades griegas? Bueno, en realidad, bueno, es muy loco porque dentro del campo no había ningún caso, hasta hace algunos días no había ningún caso de COVID positivo y sí había fuera del campo en las personas griegas que viven en la isla de Lesbos, pero a las personas del campo no las dejaban salir por miedo a que propagaran un virus que todavía no les había llegado a ellos. ¿Moria pertenece a Grecia? Claro, es una isla, es un campo que está dentro de Lesbos, que es una isla griega. Entonces nosotros lo que estamos viniendo alertando hace varios meses es que estas personas, muchísimas de ellas que son parte del grupo de riesgo, tienen que ser trasladadas o al continente, digamos, al continente griego o a otros países de la Unión Europea. Nadie se hace cargo de las responsabilidades, hay una política migratoria europea totalmente en contra de la migración y bueno, y vemos las consecuencias. ¿Eso por qué crees que es? Bueno, la verdad que nosotros lo vemos no solamente en Grecia, también lo vemos ahora, tenemos nuestro barco en el Mediterráneo, estamos supliendo lo que las autoridades europeas, lo que los gobiernos europeos no están haciendo, que es salvar a los náufragos que están en el mar. También nos pasa en la isla de Grecia, también nos pasa en Italia y en otros lugares. O sea, pasaba mucho también corregime si me equivoco, de Marruecos a Francia. Antes era de Marruecos a Francia, ahora la Unión Europea hizo un pacto con Libia y con Turquía para que mantenga a los migrantes en esos países. Sabemos que Libia, obviamente, a los migrantes, a los solicitantes de asilo y a los refugiados los trata en condiciones inhumanas, están en campos directamente de detención, como si fuesen criminales y son personas que están huyendo de sus países. Son personas que se quedaron sin... O sea, ya no tenían mucho y se quedaron sin nada. O sea, no tienen casa, no tienen baño, no tienen dónde comer, no tienen dónde dormir, no tienen nada en la vida y son los refugiados que hay. Bueno, en este caso estamos hablando de estos 12.000, pero hay distribuidos en Europa por todos lados y en el mundo, ¿no? Trabajando ustedes con eso todo el tiempo con los refugiados, con esto de sentirte en algún momento y ponerte en la piel del otro y decir, no tengo casa, no tengo nada, no tengo donde sentarme, no tengo donde dormir, no tengo donde bañarme. Sí, exactamente. Y bueno, entre estas personas refugiadas hay 4, en estas personas, en los 12.000 que hay en Grecia, en Moria, hay 400 niños que están solos, bueno, niños y niñas que están solos, o sea, son menores que no tienen familia, que han viajado, o sea, que sus familias han dicho, bueno, que realmente la situación es acuciante en sus países y tenemos chicos solos que también estamos pidiendo que se los realoque a algún lugar seguro. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cómo caen ahí, a esta isla, a Moria? Caen, digamos, estos 12.000. ¿Van cayendo, vienen todos juntos? ¿Alguien por parte de Grecia los pone ahí a propósito? ¿Era una cosa que dijiste que era de tránsito? Claro, era de tránsito hace 5 años y bueno, terminó siendo un campo de refugiados, de solicitantes de asilo de manera permanente y caen de distintas maneras. O sea, digamos, algunos cruzan por Turquía, otros cruzan por Libia, bueno, algunos cruzan mediante a lo que son los traficantes ilegales que trafican personas, obviamente son víctimas de extorsión, de violaciones, de total, o sea, de muchísimos abusos. Ahora estamos viendo ¿es tráfico de personas, por ejemplo, para prostitución? ¿O es cobrarles para sacarlos de donde están como refugiados y decirles que van a un lugar mejor también? Exactamente, hay de todo. O sea, hemos hablado con gente y también algunos que no pueden, o sea, que dicen que no pueden pagarlos, entonces, bueno, terminan siendo mujeres y también niñas y niños. Sí, entregándose a la prostitución o casi los hombres a la esclavitud del trabajo
para poder extorsión. obtener algo de libertad o donde vivir un rato, ¿no? Sí, y bueno, y después terminan acá en este campo y la verdad que nunca salen y los países de la Unión Europea no se están haciendo cargo. El gobierno griego no se está haciendo para nada cargo. Desde abril están diciendo que estas personas las van a realocar al continente griego y no lo están haciendo. Y bueno, y después la semana pasada fue el primer caso de COVID-19 y no es casualidad que, bueno, ayer se terminó incendiando este campo y la verdad que nosotros lo que decimos es el verdadero culpable son las políticas europeas contra la inmigración. Qué bárbaro, ¿eh? Se resiste bastante la Unión Europea en todos los países que hemos mencionado a los inmigrantes. ¿Por qué? Sí, bueno, hay... Porque me tienen miedo de quedarse sin trabajo para los que ya están, porque los rechazan porque vienen de lugares pobres y no quieren tener más gente. ¿Por qué crees que Europa toda tiene estas rispideces con los inmigrantes siempre? Pará, dicho esto, Estados Unidos también las tiene, muchos países fuertes las tienen, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, también hay discursos de algunos gobiernos, de algunas personas, en particular discursos populistas que lo que hacen es culpar a los migrantes y no hacerse cargo de los verdaderos problemas, ¿no? De por qué está pasando. Entonces, además se distorsiona la figura y se cree que muchísimos migrantes están llegando a Europa y están en Europa y después si vemos en términos proporcionales, la mayoría de los migrantes están en Líbano, están en Turquía, están en Libia, no ocurre, o sea, recién creo que Alemania es el país quinto en el mundo con mayor cantidad de migrantes, pero si no, países subdesarrollados, Irak es otro país con muchísimos migrantes, y bueno, pero hay una distorsión de los mensajes, y bueno, la población obviamente, bueno, cree a veces cosas que están distorsionadas, claro. Y nosotros llamamos la atención sobre esto. ¿Ustedes cómo trabajan los Médicos Sin Fronteras y con qué se encuentran cuando llegan a los lugares? Bueno, trabajamos... ¿Hay un común denominador cuando llegan de enfermedades, por ejemplo, de toda la gente que está ahí? Bueno, en realidad lo que más afecta estas situaciones de los campamentos de refugiados es en la salud mental. Vemos a la gente que viene de sufrir torturas, de sufrir abusos, de sufrir violaciones, bueno, todo tipo de violencia. Entonces hay un efecto muy grande sobre la salud mental. Entonces, desde Médicos Sin Fronteras tenemos un equipo de psicólogos, de psicólogas que trabaja con eso y también, bueno, consecuencias de no haber podido acceder a sistemas de salud por muchísimo tiempo, entonces enfermedades de todo tipo. Por eso es que nuestros médicos y nuestras médicas atienden sobre todo las poblaciones más vulnerables entre los vulnerables. Tenemos en Lesbos, en Moria, tenemos una clínica pediátrica y para salud sexual y reproductiva. Eso te iba a preguntar, porque estamos viendo muchos nenitos en las imágenes y también tenemos la información de que niños han intentado suicidarse, muchos. Sí. En este lugar puntualmente. En este lugar en puntual, bueno, en el cual esos niños deben llevar algunos los 5 años que están ahí. Exactamente, o sea, años, otros 3, otros nacieron y hasta los 5 años, o algunos de los 3 y ahora tienen 8. Entonces sí, las consecuencias en la salud mental de todas las personas y sobre todo las niñas son espantosas y nosotros estamos alertando sobre esto, sobre la situación, estamos viendo estas imágenes que la verdad que bueno, ahora son del incendio, pero siempre fueron así, lo estábamos viendo hace muchísimo, estamos pidiéndole, las autoridades griegas le está diciendo a esta gente que tiene que cuidarse y hacer distanciamiento físico por el COVID-19. Claro. Estas personas están hacinadas, están viviendo en muy pocos metros cuadrados, 12.000 personas donde debería haber 3.000. Se piden cosas a veces, como aquí mismo nos pasa, en los barrios más pobres, que se piden cosas desde un lugar sin interpretar el contexto de otros. Exactamente. Es decir, estás pidiendo a una persona que vive en 14, en 30 metros cuadrados y capaz que no tiene ni jabón, que se cuiden de un modo u otro como no pueden. Total. Y acá se le pide a gente que está pasándola muy mal, porque nosotros tenemos nuestro lugar de pertenencia y siempre para ponerte, me parece a mí, para entender las situaciones hay que ponerse de verdad en el lugar del otro. Pensá que ni vos ni yo pudiéramos volver a una casa que nunca tuvimos, que no sé dónde dormimos anoche, que no pudimos ir al baño, que no nos lavamos las manos, que hace 3 días que no me ducho, que no sé dónde voy a ir a parar. Porque además de todo eso, el día a día, la incertidumbre los debe matar psicológicamente. Sí, totalmente. Bueno, siempre creen que al otro día o a la semana, claro, aparte les prometen que van a irse y nunca se van. Y lo que creo que es importante, lo que vos dijiste, Leo, de tratar de entender los mensajes que pasamos, los mensajes que realmente puedan incorporarse a la población, entender la población con las que trabajamos. Eso lo hacemos de Médicos Sin Fronteras y siempre le decimos a los gobiernos que entiendan, que puedan ganarse la confianza, que nos ganemos la confianza de la población para poder trabajar junto con la población y sacar los mensajes de la propia población y no que vayan de arriba hacia abajo como se suele hacer. Escúchame,
¿Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se mete, no se mete? ¿Ustedes le reclaman? ¿Nadie reclama? ¿Es cuestión de cada país? No, se meten, por ejemplo, ACNUR es parte de Claro. es una agencia de Naciones Unidas. Lo que tiene la ONU es que es un sistema que está formado por los propios países. Esa es la diferencia con Médicos Sin Fronteras, que somos una organización que el 98% de nuestros fondos son de personas individuales, entonces no recibimos ninguna presión ni económica, ni política, ni religiosa. Nada, claro. Podemos decir lo que queremos, cuando queremos, actuar. Nadie donde les más paga para decir otra cosa ni ser Exactamente. políticamente correcto. Exactamente, Bien. no tenemos que serlo porque justamente las personas que confían en la organización son personas que quieren que alertemos sobre estas situaciones en todo el mundo. Pero espera, entonces me estás queriendo decir que la ONU no ayuda. No, sí ayuda, O sí, pero se choca bueno, con los países exactamente. que la componen. Exacto, y los países que aportan son los países que la componen, digamos, todos los países del mundo, algunos que son más ricos ponen más plata, entonces, bueno, hay mensajes que son más difíciles de pasar, pero obviamente sí hemos visto, y yo estuve bastante tiempo en terreno, no estuve en Moria, pero sí estuve en otro campo de refugiados, de desplazados en Sudán del Sur, en Malakal, y trabajábamos muchísimo con la ONU y la verdad que trabajábamos bien, entonces, sinceramente hacen un buen trabajo, no voy a decir que no. ¿Y a ustedes qué los motiva? Te traslado acá. ¿Qué los motiva a ir a ese lugar? Porque supongo va más allá de la salud y la medicina. Sí, no, a ver, a mí lo que por un motiva... lado vas y haces lo que sabes y tratás de salvar esas vidas que están en condiciones horribles. Y por otro lado, emocionalmente, esos doctores y doctoras deben volver destrozados. Sí, pero siempre creemos que lo que hacemos es mucho mejor que no hacer nada. Entonces, Obvio. estar ahí, el que nosotros estemos ahí, podemos salvar muchísimas vidas y de las poblaciones que son las más vulnerables del mundo. Y si nosotros no estamos ahí, muchas veces no hay nadie más que esté. En algunos lugares, en la mayoría de los contextos donde trabajamos, somos la única organización que estamos trabajando. Entonces, sí, nos da una satisfacción poder ayudar a las personas más vulnerables del mundo en los lugares, en los contextos más complicados. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en Moria y bueno, y por eso te agradezco que haya un espacio en la televisión por supuesto. argentina para hablar de esto. Nos encanta todo lo que podamos ayudar, siempre bregando en todos los sentidos, como vegano lo digo, por la igualdad de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Y en tren de eso, ¿cuál crees que sería la solución utópica? Que quizá no suceda nunca, por eso será siempre una utopía. Pero en vez de que la gente se vaya de un lugar a otro porque en ese lugar no tiene nada, ¿no sería mejor montar para esos países ricos que no quieren recibirlos, desviar entre todos un poco de dinero para que se queden en el territorio existente y tengan las necesidades básicas de vida? Sí, en realidad, si las personas están huyendo de sus casas, de sus países, cruzando fronteras, o sea, siendo víctimas de cualquier tipo de violencia, lo están haciendo porque no estaban tan bien en sus propios hogares, ¿no? Porque No, si no, están ¿por qué te haciendo vas porque a no ir? tienen nada. Además te Exacto. estás yendo a otro idioma, a otro riesgo. A otra cultura, ¿Por qué me sí, iría sí. si en Total. mi lugar, en la tribu a la que pertenezco, los lugares de África donde están siendo muy castigados, a donde nací, ¿por qué me voy a ir? Bueno, exacto. Si me dan el un poquito sistema de es agua y perverso, comida. en Claro. realidad. Entonces, lo que se hace es, hay varios países donde hay muchísimas guerras, que bueno, hay también muchos años, si nos ponemos a hablar igual más filosóficamente, Sí. años de el neocolonialismo, bueno, las consecuencias son las consecuencias que hoy vemos en todos estos países, en todas estas personas que tienen que huir. Entonces, bueno, hay que hacer un sistema que sea más justo para todas las personas del mundo, para que las personas puedan quedarse en sus propios hogares y para que no pase todo esto. Y también... Bueno, nosotros nos llamamos Médicos Sin Fronteras, entonces realmente las fronteras son algo que trazamos los seres humanos hace total. muy poquito en lo que es la historia de la humanidad, entonces nos parece que a las personas las tenemos que ayudar a donde sea y no importa Sí. realmente la Y frontera. además, aún conociendo la respuesta de mi propia pregunta, lo hago adrede, digo, si no tenemos que empezar a hablar del sistema capitalista, del sistema socialista y que sería lo mejor, pero simplemente sería decir, ¿por qué no redistribuimos un poquito? Vos no te quedes sin todo lo que tenés, pero un poco menos, bien, justo, con justicia, para verdaderamente tener un mundo mejor en ese aspecto, porque sería lo más sensato y lógico, sin Y tanta nos conviene a todos también, conviene a porque todos, realmente todos vamos a estar un Exacto, poco mejor. sin tanta frontera demarcada y delineada, con más ayuda, y además las necesidades de los que se van no son una locura, son casa, agua, comida, trabajo. Sí, O sea, trabajo. visto así es facilísimo, pero no funciona. No, bueno, la verdad que ahora cumplimos el año que viene 50 años y nosotros lo mejor, cuando preguntabas qué es lo mejor que puede pasar, que dejemos de existir. Médicos Claro, Sin Fronteras va a dejar de existir cuando el mundo sea más justo, cuando no existen esas necesidades para las cuales nosotros nos creamos. Pero lamentablemente cada año vemos que las necesidades crecen en estos países, sobre todo los
los más alejados y las personas más vulnerables se están vulnerando aún más sus derechos y bueno, con ellos es que trabajamos. Sí. El mejor día sería para mí el día que ustedes, los que tienen merenderos para niños, los que tienen refugios de perros, los que tienen... no existan. Y tengan tiempo libre para dedicarse a otra cosa, ir a tomar un café y que todo esté bien. Pero bueno, si de utopía se trata, no vamos a dejar de soñarlo. Por lo menos sabemos que contamos con gente como todos ustedes que están haciendo el bien ante tanto mal y ante tanta desigualdad. Gracias, Josefina, por contarnos un poco gracias e informarnos a muchos que seguramente están mirando que no sabían la crudeza o la profundidad del tema. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable, muchas gracias.